El título lo denominé Sabiduría en tiempos de problemas. Bueno, ¿tienen su Biblia abierta en Santiago 1:5? Mis hermanos, ahora entiendo al pastor. Mis hermanos, ¿tienen su Biblia abierta en el libro de Santiago 1:5? Es que a lo mejor de aquí se escucha diferente. Dice la palabra del Señor, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, y no lo reprenderá por pedirla. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por esta oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Padre precioso, como decíamos hace un momento, separados de ti no somos nada. Necesitamos tanto de ti, Señor. Queremos gozarnos contigo, queremos gozarnos en tu palabra. Y Señor, te ruego que pueda ser predicado correctamente este mensaje. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos para glorificarte en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. El libro de Santiago lo hemos estado empezando a estudiar con el Ministerio de Misericordia y ahí vamos caminando de esta manera. Ha sido bastante bueno, ha sido reconfortante, confrontante también. Y gracias al Señor, junto con las hermanas, vamos caminando bastante bien y quiero hablar de esto el día de hoy. Perdón, mis hermanos de Medios Mike, perdón. Todavía me estoy acostumbrando que ya enfrente ya tenemos un monitor, todavía volteo a ver de este lado. Bueno, mis hermanos, ¿habrá alguien el día de hoy que se sienta totalmente sabio, que sienta que conoce de cualquier tema, que ya domina de todos los temas? Y si no es así, entonces podemos decir que aún podríamos orar por pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? O si hay alguien de acá, mis hermanos, que diga, sí, ya soy sabio, ya me siento sabio, para que entonces igual ya me ahorre esta enseñanza, ¿no? Entonces estamos de acuerdo todos que necesitamos aún pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? Por lo común, sabiduría, la palabra sabiduría la utilizamos o la hemos comúnmente agarrado refiriéndonos cuando hay alguna persona que domina un tema, ¿no? O conoce de algo que decimos, órale, ¿cómo sabe esa persona? ¿O qué sabio es esa persona? Pero, ¿será a esa sabiduría que se está refiriendo Santiago? En este día vamos a estudiar un poco de historia y lo siento para aquellos que no les gusta la historia. El día de hoy tenemos que estudiar bastante de historia y veamos cómo el tiempo y el autor nos llevan a conocer de este versículo, es decir, la exégesis. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy en día a nosotros? Es decir, hermenéutica. ¿Verdad, hermano? Es que me emociono hablando en lenguas. Ahora, les hago la pregunta. ¿Quién era Santiago? Mis hermanos, este nombre de Santiago era bastante común, como hoy en día en la congregación el nombre de David también es bastante común. Así también Santiago era un nombre común en aquel entonces. Pero ciertamente, este Santiago estaba cerca de Jesús. A ver, ¿quién piensa que Santiago, el autor de este libro, era de los discípulos del Señor Jesús? ¿Verdad que sí? No, no es cierto. Como les digo, era un nombre bastante común. Había Santiagos entre los discípulos.
Sin embargo, el autor de este libro no era ninguno de ellos. Podemos saber que el nombre del autor, para empezar, ahí les va. El nombre del autor no era Santiago. Ah, caray. ¿Por qué nos engañan así de feo, verdad? No nos están engañando. Sin embargo, es una cuestión de traducción. Santiago en griego se pronuncia algo así como Jacobos. Y en hebreo, Jacob. Y por pronunciación, y muchos años atrás, a los hombres del Señor les ponían el santo, ¿no? O San. Entonces, era San Jacobos o San Jacob. Les digo, por pronunciación, queda como Santiago. Entonces, de ahí radica. ¿Cuál es entonces el nombre del autor? Jacobo. Es como hoy en día de decir David a la traducción, perdón, a otro idioma, David, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo quieren que le llamemos? ¿Santiago o Jacobo? Bueno, en lo que se decide le vamos a llamar Jacobo. Efectivamente, Jacobo era medio hermano de nuestro Señor Jesús. Claro, era después del Señor Jesús. Se dice que era el medio hermano mayor, pero mayor de los demás, porque el Señor Jesús es el primogénito. Después viene Jacobo. Y también este Jacobo era hermano de Judas. ¿Adivinen qué? Este Judas también aparece en la Biblia. Y él escribió el libro de Judas. Miren, no me crean. Vamos a Mateo 13:55. Mateo 13:55. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor. Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos. ¿Quiénes? José, Simón y Judas. Mi hermano, ¿lo tienes en la versión Reina Valera? ¿Que me puedas apoyar? Ok, gracias. Y se llamaba su madre María y sus hermanos, ¿cómo? Jacobo, José, Simón y Judas. Y les digo que Judas también es autor de un libro, que es el libro de Judas. Por favor, mi hermano, hoy te voy a estar molestando bastante. En Judas, el único, Judas capítulo 1, obviamente, versículo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de ¿quién? A los llamados santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Y mira cómo empieza el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que es muy similar? Empieza igual a las 12 tribus que están en la dispersión salud. ¿Te das cuenta que es muy igual? Entonces, hay mucha conexión entre Judas, Jacobo, Santiago y el Señor Jesús. Esa conexión familiar era muy, muy estrecha. Y en Mateo capítulo 13, versículo 55, en la versión, bueno, yo la tengo en la NTV, mi hermano. Vamos a seguir conociendo un poco más acerca de nuestro autor para luego pasar acerca con el versículo clave o base, que fue el que puse. Dice, ¿me ayudan? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas.
Y en la conversión a la Reina Valera cambia el nombre de Santiago, gracias, por Jacobo. ¿Te has dado cuenta de algo en esto hasta acá? Que a pesar de ser familia, a pesar de ser cercanos, la familia del Señor Jesús, sus hermanos, aún no creían en Él. Lo tenían como hermano. Sin embargo, no lo tenían por Señor, como vimos en los otros pasajes que decían siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hasta ese entonces, hasta este momento, todavía no era acá reconocido como su Señor por parte de sus hermanos. ¿Les ha pasado algo así? Que de repente afuera te reconocen algún logro o te reconocen algo, pero en tu casa, nomás porque no te pueden echar tierra, ¿verdad? Si no te echarían tierra de una vez y dices, ¿para qué quiero apoyos? Así pasaba en este momento. Mira, Juan capítulo 7, versículo del 3 al 5. Y si puedes, sígueme acá en la pantalla. Dice, no puedes hacerte famoso si te escondes así. Le están hablando al Señor Jesús. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. ¿Y qué dice? Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces les digo, para nosotros es increíble, ¿no? Es impresionante. No cuánto daríamos por ver, ¿no? Al Señor Jesús o tenerlo acá. Obviamente eso no es posible, pero si pudiéramos tenerlo, lo invitaríamos a pasar acá al templo. Y cuánto gusto nos daría el poder alabarlo. Diríamos, para ti estamos reunidos acá. Sin embargo, la historia nos muestra que sus hermanos no estaban creyendo en él. Por lo tanto, no había una reverencia. Ahora, gracias al Señor que también alumbra los ojos de su familia, es que empieza a haber una transformación. Empieza a haber ese deslumbrar y, como nos pasó a nosotros, el reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4 al 7. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Está hablando de Cristo, ¿no? La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y como les digo, en las otras versiones aparece, en vez de decir Santiago, aparece Jacobo, pero ya comprendemos que se refiere a la misma persona. Gálatas, capítulo 2, versículo 9, nos habla y nos dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan eran considerados pilares de la iglesia. Hasta acá tantito una pausa. ¿No les suena increíble esta parte de decir, de ver la transformación de un hombre? Un hombre que al principio se burlaba incluso de su hermano, siendo que es el Cristo, y decía, no creo en ti. ¿No suena impresionante ver esa transformación? Cómo el mismo Señor también abre los ojos de su familia y se empieza a ver esa transformación, y a pesar de que era un hombre que a lo mejor no daríamos
un peso por él? Dios sí. Dios sí lo escoge y lo pone como de los pilares de la iglesia. Continúo. Quienes eran considerados pilares de la iglesia reconocieron el don que Dios me había dado y no aceptaron, aquí está hablando Pablo, ¿no? Y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Ahora, este libro, ¿cuándo es escrito? En los primeros años de la fundación o del caminar como cristianos, aproximadamente en los años 50 de esta nueva era. ¿Y a quién va dirigido esta carta? Miren el versículo 1 de Santiago, capítulo 1, regresemos nuevamente. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta, ¿a quiénes? Pero a ellos. A nosotros no, ¿verdad? Mis hermanos, ¿quiénes eran las 12 tribus? Era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, exactamente. Acuérdense que hemos visto en el Nuevo Testamento que Jacob dejó a sus hijos como tribus. Entonces, bueno, eso lo dejo para otro sermón. Hay toda una historia sobre esas tribus, pero es el pueblo de Israel a quien se está dirigiendo. Y está hablando a los nuevos creyentes que habían salido del caminar judaizante para ahora ser transformados como los nuevos cristianos. Y mis hermanos, ¿cómo estaban estos nuevos creyentes? Dispersos, ¿no? Ahí dice, dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Ahora, ¿por qué estaban dispersos por el mundo? ¿Será que porque andaban de vacaciones? Algunos les mandó saludos, a los que están en Cancún, cuídese del sol. A los que están por Rusia, aguas con el frío. No. Se está refiriendo acá a las 12 tribus, hablándole al pueblo del Señor, a los creyentes que estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio, pero por causa de un hombre también. ¿Te acuerdas de la historia de el hombre llamado o denominado el Gran Herodes? ¿Te acuerdas que este hombre, a la hora de enterarse de que iban a ser el Mesías, que iban a ser un rey en su reino, se enojó tanto que dijo que hizo matar a todos los infantes varones de esa época, que dentro de ellos estaba nuestro Señor Jesús? Y ya conoces la historia, el caminar de todo esto, de la peregrinación. Bueno, este Herodes tuvo un nieto, o bueno, a lo mejor varios, pero el que conocemos es uno. También se llamaba Herodes, para no perderle. Este Herodes era Herodes Agripa primero. Después vino Herodes Agripa II. Pero ahorita hablaremos de Herodes Agripa I. Este hombre, a pesar de ser rey o estar gobernando en Israel durante este tiempo, Agripa estaba persiguiendo a los cristianos. Agripa tenía un celo, al igual que como su abuelo, para nada le gustó que en el reino de Israel no se estuviera adorando y alabando al emperador romano. Recuerda que en ese entonces Roma estaba gobernando y para nada le gustaba al emperador que hubiera otra persona o otras ideas para que no alabaran y no adoraran al emperador. Por eso fue su celo también. Y por eso se decía él ser judío, y en ese apoyo con los judíos y para tenerlos contentos, les dijo,
vamos a exterminarlos. Como hoy en día, como nos platicaba nuestra hermana Valeria el día miércoles acerca de la persecución de la iglesia perseguida, pues también estaba sucediendo así en este momento. Agripa mandó a exterminar, mandó a asesinar a todo el que se hiciera llamar cristiano, estaba siendo muerto por causa del evangelio. Y mis hermanos, no podemos acusar a estos hombres por decirles que tuvieron que escapar. ¿A poco no lo haríamos nosotros también? Si hoy en día, si alguien se parara aquí al frente, a la entrada, y nos amenazara con armas, ¿a poco nos quedaríamos todos acá de decir, échale, yo soy el primero, yo doy la vida por todos mis hermanos? Mis hermanos. Si a veces ni los buenos días nos cuesta trabajo dar, ahora la vida. No podemos decir entonces que eran malos hombres. Por el contrario, el evangelio tenía que seguir y la manera era teniendo que irse. Y por esa razón Agripa, me suena Agripa, ¿no? Herodes Agripa estaba buscando a todos los creyentes. Y es en este momento que es cuando empieza a escribir Jacobo, Santiago, a mandar esta carta a los hermanos. ¿Por qué lo escribe, mis hermanos? Por la única razón que sabía la persecución que estaba viendo en esos momentos y que lo que necesitaban los hermanos y que podía darles Jacobo era ánimos. Porque también es muy fácil estar en esos momentos y renunciar a la fe y decir, si me van a matar, ahí muere. Yo vengo de otro contexto. Puedo mentir un rato, decir que no soy cristiano, al rato se calman las cosas, pido perdón y regresamos. Podría ser tan fácil, ¿verdad? El poder esconderse de esta manera. Pero no, mis hermanos. Eran personas comprometidas con el evangelio. Personas que los ojos espirituales habían sido abiertos y que tenían el ánimo y el deseo de querer continuar. Escapando, sí, pero querer continuar predicando el evangelio. Y lo que podía hacer Jacobo en ese momento era decirle, ánimo, ánimo hermanos, estamos orando por ustedes. Y mira cómo continúa los versículos siguientes, versículo 2 al 4 de Santiago. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¿Se escucha raro, verdad? Continuamos. Alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ¿serán qué? Perfectos y completos y no les faltará nada. Y le decía, suena extraño que en este momento Jacobo, al saber de la persecución, a estar sabiendo de la matazón que estaba viendo en el pueblo, dijera, alégrense, alégrense mucho, mis hermanos. Se dirías, ya enloqueció este hombre. ¿Cómo que alégrense mucho cuando está viendo persecución? ¿Cómo que alégrense mucho cuando está viendo matanza? Cuando está habiendo tanto sufrimiento. ¿Cómo que alégrense mucho? Pues sí, mis hermanos. El entendimiento que tenía este hombre se los estaba transmitiendo, porque de ley sabía que problemas estaban teniendo. Y mis hermanos, ¿quiénes de acá no tienen problemas? ¿Quiénes de acá no se han encontrado enfrentando problemas?
Todos, ¿verdad? Todos nos hemos encontrado en diferentes circunstancias o incluso hoy en día también trajimos los problemas. Y así mismo de esta manera, Jacobo les estaba diciendo, hermanos, cuando se encuentren pasando por cualquier tipo de problema, alégrense en mucho. Jacobo está diciendo en el versículo 5, nos está dando la respuesta ante lo anterior. Si se encuentran ante problemas, mis hermanos, alégrense mucho. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no lo reprenderá por pedirla. Y es que aquí cambia el punto de vista de ver las cosas. No es lo mismo estar en problemas sin sabiduría que estar en problemas y saber cómo llevar a cabo o cómo pasar esos problemas. Ahora, esta sabiduría de la que está hablando Jacobo, bueno, ¿cómo le llamamos? ¿Jacobo o Santiago? Jacobo, pues. Esta sabiduría de la que está hablando Jacobo, está hablando, nos está enseñando a ser mansos, a hacernos humildes. Es decir, lo que está pidiendo es que tengamos una relación con Cristo. Por el contrario, creer que la sabiduría de la que nos está hablando hasta acá Jacobo, es decir, que el Señor me dote de conocimiento, porque necesito dar algún tema, porque lo necesito para que vean cuánto sé, es un error. Como les decía al inicio, muchas veces utilizamos la frase, ¿no? De, ¿cómo sabe ese hombre? ¿O qué sabio es ese hombre? Porque conoce de algún tema, ha leído muchos libros, o incluso le encanta muchas veces presumir cuántos libros ha leído. No necesariamente es esa sabiduría de la que está hablando Jacobo. Miren, un incrédulo no sabe y no va a admitir que es un incrédulo. Ellos se ven como personas inteligentes. Los hombres no son incrédulos por falta de información, sino porque se resisten con todas las fuerzas de su corazón que Dios salva únicamente por gracia. ¿Cómo va a ser posible que únicamente por gracia vamos a ser salvos? Eso no es posible. Se necesita algo más. Es lo que pueden creer los hombres. Un razonamiento intelectual por sí solo nunca va a poder lograr que alguien se rinda a Cristo. Si fuera de esta manera, mis hermanos, todos estaríamos buscando y buscando y buscando libros y buscando libros que no tienen nada de malo. ¿Voy a recibir la salvación? Está mal. Un razonamiento intelectual por sí solo, nunca va a lograr que alguien se rinda a Cristo. El problema del incrédulo no es intelectual. Él odia a Dios con todas sus fuerzas de su corazón, aun cuando no lo admita. Y mira, si fuera únicamente por conocimientos, tendríamos incluso a lo mejor como padres espirituales o padre de la fe a estos hombres. Te quiero presentar unos ejemplos. Por ejemplo, ubicamos a Albert Einstein. Si fuera por eso le diríamos San Albert Einstein, ¿no? Pero no es así. Hay una disputa entre si era Albert Einstein era creyente o no era creyente. Sin embargo, el conocimiento que tenía Albert Einstein no lo iba a llevar a ganar la salvación. Este hombre fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. La teoría de la relatividad de Albert Einstein es famosa por su predicción de fenómenos bastante extraños, como el envejecimiento más lento de los astronautas respecto a las personas que vivimos en la Tierra. ¿Alguien vio la película Interestelar? Ese sí, ¿verdad?
En esta película lo que está, bueno, la verdad sí está buena. ¿Para qué les digo que no? Pero de las cosas que muestra es que es un astronauta que al encontrarse en el espacio, el tiempo en la Tierra es distinto al que se encontraba en él. Ah, pues bueno, eso se llama teoría de la relatividad, que era de lo que estaba enseñando Albert Einstein. Y al igual el cambio en la forma de los objetos a altas velocidades. Es decir, que a alta velocidad un objeto tiende a modificar su materia o modificar su forma. Eso también lo dijo este hombre. Otro ejemplo, y me voy a ir rápido por los tiempos. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista intelectual y político, comunista, alemán y de origen judío. Él sostuvo que el capitalismo está confinado a desarrollarse en tal forma que origine su propia destrucción y urgió a los trabajadores a organizarse para renunciar a esta forma de vida que es el capitalismo. Otro, Sigmund Freud. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío. Fue el creador del psicoanálisis, una teoría sobre el funcionamiento de la mente y un método para ayudar a las personas que sufren problemas mentales. A lo mejor su ayuda no tiene algo de malo. Sin embargo, estaba él puesto en la postura de ser ateo. Otro es el movimiento gnóstico. Que el movimiento gnóstico es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la iglesia, que es una mezcla de la iglesia cristiana con creencias judías y orientales. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe, sino a través del conocimiento que van teniendo. Y es imposible para los gnósticos, que incluso hoy en día hay, ellos se dicen ser creyentes, pero para ellos es imposible creer que la salvación de Cristo es únicamente por la gracia. Para ellos tiene que ver el hecho de hacer cosas, ser alguien, para entonces decir, soy iluminado por Cristo. Y por último, Herodes Agripa I, de que estábamos hablando, se declaraba ser un buen judío y estar en apoyo de los judíos al exterminar a los cristianos. ¿Hasta acá te has dado cuenta de algo? De los ejemplos que he dicho, que he puesto. Todos estaban iniciados y todos tenían conocimiento de Dios. Todos participaban en las creencias judías. Y ustedes saben que con los judíos saben mucho de su Biblia. Mucho del Torá, mucho del Corán. Entonces, bueno, al igual que los del Islam. Pero los hombres judíos, refiriéndome a hombres y mujeres, desde niños están siendo introducidos al conocimiento de las enseñanzas judaicas. Sin embargo, el conocimiento no quiere decir que sean hombres temerosos de Dios, como pasó en esto. Mira cómo murió Agripa I. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 23. ¿Me puedes apoyar, hermano Domingo? Gracias. Hechos 12, capítulo 21. Hechos 12, perdón, versículos 21 al 23. Mira qué pasó con Herodes Agripa. Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Versículo 22. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Siguiente. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él, hablando de Herodes, aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió como carcomido por gusanos. Así tuvo su final. El hombre recibió ovación de hombre y su muerte fue trágica. A pesar de decirse llamar un buen judío, a pesar
de decir, voy a ayudar a los judíos, el hombre no era salvo. Él recibió la ovación que le estaban enseñando, que le estaban diciendo las otras personas, de decir, esta no es voz de hombre, sino es voz de Dios. Y él dijo, sí, por supuesto, así es. ¿Has escuchado eso hoy en día? De personas que se llevan los méritos, de hombres recibir la gloria de decir, lo que he hecho es bastante bueno, superior a lo que hacen algunas otras personas. Mis hermanos, ¿cuán peligroso es eso? Y Herodes se llevó el elogio, no le dio la gloria a Dios. Y su muerte fue de esa manera, fue trágica. Murió carcomidos por gusanos. Una persona que se cree muy astuta nunca va a reconocer que es necia. Siempre va a luchar en sus fuerzas. Y hasta acá igual. ¿Sabes quién siempre va a apoyar la idea, va a respaldar la idea, la iniciativa de luchar en tus propias fuerzas? ¿Sabes quién hasta acá va a reconocer, te va a decir, te va a susurrar, decir, cuán capaz eres? Échale. ¿Sabes quién va a estar haciéndolo así? Satanás. Te va a decir que no necesitas reconocer que Dios te necesita guiar. Satanás te va a susurrar muchas veces al oído diciendo cuán capaz eres de lograr muchas cosas sin la necesidad de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Mis hermanos, sé que les estoy metiendo muchos versículos, pero es bueno. Así que acompáñenme por favor leyendo Génesis capítulo 3 a partir del 1 al 7. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿qué le preguntó, mis hermanos? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué respondió Eva? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Qué respondió Satanás? No morirán. Respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, ¿qué pasará? Se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Qué pasó, mis hermanos, en ese momento? Se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Les digo, si tú crees que tus decisiones sin Dios no van a traer consecuencias, estamos equivocados. Satanás va a estar siempre influenciando e incluso muchas veces se puede comportar de una manera que te susurre al oído al decirte, hazlo, no pasa nada. Y sucede como sucedió a Eva y como nos ha sucedido también a nosotros, hacer caso ante esa situación. Y después el mismo que te animó es el mismo que te va a acusar y decirte, ¿ya viste? ¿Ya viste cuán malo eres? ¿Ya viste que si eres capaz de hacerlo, pero ahora sabes qué? No eres digno ante Dios. Cuán tonto eres,
Cuán hipócrita eres al hacerte llamar cristiano, de decir, necesitas de Cristo, pero tus acciones te llevan a lo contrario. Satanás mismo es el que te va a incitar a hacerlo, pero Satanás mismo es el que luego te va a acusar. Por eso sucedió así con Eva y con Adán, que sus ojos fueron abiertos a la vergüenza. Asimismo, muchas veces nos ha pasado, ¿verdad, hermanos? Al equivocarnos, darnos cuenta de decir, ¿qué hice? ¿Qué tonto fui? Y todo tiene una consecuencia. Pero al igual que con Eva y con Adán tuvieron una consecuencia, pero también el Señor fue bueno. Al igual el Señor es bueno con nosotros. A modo de ir concluyendo, porque creo que... todavía me queda tiempo. ¿Me aguantan todavía, hermanos? Y espérense, ya con clima nos vamos a ir hasta en la noche. Mis hermanos, uno de los muchos atributos que Dios tiene es que es todopoderoso. Amén. Que es omnipotente. Él sabe todo y ha permitido a la vida de nosotros, a tu vida, encontrarse con dificultades para que en los momentos difíciles es donde entonces también abramos nuestros ojos y nos rindamos a Cristo. Es en esos momentos donde a veces somos más perceptibles a un quebrantamiento. ¿Y quién no, verdad, mis hermanos? ¿A quién no le ha pasado que de repente ante problemas difíciles lo único que quieres hacer es llorar? Ha sucedido en varias ocasiones. Y mira, no estoy haciendo menos las circunstancias, porque todos tenemos a veces un umbral de dolor o todos tenemos de repente la inteligencia emocional distinta. Todos somos también de alguna manera más sentimentales en algunos momentos que en otros, y en esos momentos de quebrantamiento que sentimos que no podemos hacer nada, es cuando lo único que nos queda es muchas veces llorar, rendirnos, porque sentimos que las fuerzas ya no aguantamos, ya no tenemos las fuerzas. Y lo hermoso de esto es que Santiago nos está diciendo, en esos momentos de problemas en los que vas a estar, en esos momentos de enfrentamientos en los que vas a estar, tienes que hacerte humilde. Busca ser manso. Esa es la sabiduría a la cual se está refiriendo. En esos momentos estaremos siendo quebrantados por Cristo y sabremos atender o ser un poco más perceptibles a Él. Ahora, mis hermanos, si le explicamos esto a alguna persona, podría decir, pues ¿qué clase de Dios tienes? ¿Por qué un Dios que me dices que es bueno le va a gustar tu sufrimiento? Porque así se podría escuchar, ¿verdad? Si no lo sabemos explicar, podría sonar de esa manera. ¿Por qué tu Dios va a permitir que tú sufras? ¿O por qué le va a gustar tu sufrimiento a Él? Y mis hermanos, no es que tengamos un Dios malo, es que somos malos, pero tenemos un Dios bueno. Y que a pesar de nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones, en esos momentos también el Señor nos recoge. Y es como si nos abrazara y nos diera ánimos a decir, sé que te equivocaste, sé que te están acusando, pero yo estoy contigo. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Ahora, recordemos que hace poco se nos recordó que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, que eso lo encuentran en Romanos 8:11, también mora en nosotros. Y qué hermoso recordar eso.
El mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús está puesto en la vida de los cristianos, está puesto en la vida de los suyos. Qué hermoso es recordar que no estamos solos y que su Espíritu Santo está dentro de nosotros, mora en nosotros y por supuesto que nos quiere dotar para sabiduría, pero en el entendido que esta sabiduría es igual a humildad. Por lo tanto, esta sabiduría nos humillará, sí, ante el Señor para quitar la podredumbre y dejarnos restaurar por Él. Porque aunque va a doler, porque mis hermanos, tiene que doler. Él va a ser bueno y nos va a quitar toda esa mancha y nos va a transformar. Y quiero darle unos ejemplos para ir terminando, o casi terminando, unos ejemplos de hombres sabios que sí decidieron buscar ser fieles al Señor a pesar de tiempos en problemas. Decidieron decir: Señor, hazme sabio y ayúdame a tomar buenas decisiones. ¿Te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego? En el libro de Daniel capítulo 3 vemos que el rey Nabucodonosor crea un edicto para el que se adorase la estatua de oro que se mandó a crear. Y por la sabiduría, firmeza y el temor al Señor de esos tres hombres de no participar en la adoración, su recompensa, mis hermanos, fue, ustedes ya saben la historia, ser echados al horno de fuego hirviendo. Qué bonita recompensa recibieron, ¿verdad? La recompensa fue que a pesar de haber sido echados en el horno, el Señor los sostuvo. Y ustedes saben esa historia. Esos hombres salieron y por causa de ese testimonio de la fidelidad, el rey también se arrepintió y creó un edicto que nadie podía blasfemar en contra del Dios de esos tres hombres. Otro ejemplo, en el mismo libro que es Daniel, hay una historia, poniendo una pausa. En esos tiempos políticos hay una historia que luego estos personajes luego dicen: somos cristianos, seamos cristianos, vamos a ser como Daniel. Pero le responde un hombre: pero primero pasa por todo lo que hizo Daniel y compórtate como fue Daniel. A ver si entonces vas a querer seguir esas mismas pisadas que Daniel tuvo. Bueno, punto final a eso. En el libro de Daniel, capítulo 6, vemos cómo Daniel se mantiene sabio en su firmeza de no adorar al rey Darío. Y básicamente el rey Darío era su compa. Había cercanía, había una amistad con el rey. Sin embargo, los otros consejeros del rey lo influenciaron a que el rey Darío creara un edicto el cual únicamente se le adorase a él, que no podían adorar a otra persona. ¿Y qué pasó con Daniel? Que se mantuvo firme. No lo puedo hacer. Y lo encontraron a Daniel orando y adorando a nuestro poderoso Dios. Y su premio fue ser llevado al foso de los leones. Pero Dios envió a un ángel para cerrarle la boca a los leones. ¿Te imaginas a Daniel en ese momento ya jugando con los leoncitos, mancitos? El rey Darío se alegró mucho y crea un edicto el cual buscaba que ahora se adorase únicamente a Dios. Y por último de mis ejemplos es Esteban. ¿Te acuerdas de Esteban? En Hechos capítulo 7 está la historia de Esteban. Vemos que a pesar de encontrarse en riesgo la vida de él, por causa nuevamente de chismes, por causa nuevamente de mentiras, Dios le otorgó sabiduría y en la oportunidad que le dan a Esteban para la defensa, ¿recuerdas qué hace Esteban?
empieza a predicar de Cristo. Empieza a hacer un resumen básicamente de toda la Biblia, llevando a glorificar en su defensa a Cristo. Mis hermanos, él pudo haber utilizado ese tiempo para decir, lo que ustedes están diciendo es mentira por tal. Y a lo mejor incluso hasta mentir con tal de defender su vida. Y no fue así. Sabiendo que había una multitud a punto de arrojarle piedras, a punto de matarlo, utiliza el tiempo para predicar y glorificar a Cristo. Mira, Hechos capítulo 7, versículos 56, si me pueden apoyar, por favor. La recompensa de este hombre es hermoso. Dijo Esteban, miren, veo los cielos abiertos. Digo, yo ahorita lo estoy leyendo más fácil. A lo mejor en ese momento ver que todos tienen piedras y están a punto de matarte, a lo mejor la voz era distinta, ¿no? Pero de que el hombre estaba contento. ¿Por qué? Porque estaba viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿A quién le gustaría ver eso, mis hermanos? Pero hay que pasar por lo mismo que Esteban. Continúa en el 57. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué Saulo era? Pablo. Versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. ¿Qué oró? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¿Quién lo haría, hermanos? ¿Quién como la valentía y la sabiduría de estos hombres, que a pesar de encontrarse en problemas, se mantuvieron como es? Hombres sabios, dispuestos a dar su vida aún en medio de los problemas. Ahora, el Señor no está peleado que seamos personas racionales. Por supuesto que no. Él a cada uno de nosotros nos ha puesto el intelecto, la capacidad coeficiente para seguir aprendiendo cosas. No está peleado en contra de que sigamos aprendiendo literariamente, científicamente, obtengamos conocimientos. Pero mis hermanos, conocimiento no es igual a sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Proverbios 1:7. Pero sí quiere que a todo ese conocimiento también lo rindas a sus pies y que lo glorifiques. Por último, ahora sí, ya para ir terminando. Termino con esto. Si alguien te ha dicho que tus problemas son graves, la respuesta es, ven a Cristo. O si te han hecho daño al hacerte creer que nunca vas a comprender qué quiere Dios a tu vida, ven a Cristo. O si las circunstancias en tu entorno te quieren guiar a alejarte de Cristo y, por ejemplo, encontrarse en alguna decisión a participar en obras corruptas, encontrarse en una relación que te lleve a pecar en contra de Dios, y puede ser una relación de amistad, pero también una relación amorosa. Si no está conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos, estamos en una situación pecaminosa, aún en esa relación. Por mucho amor que le quieras ver, es una situación pecaminosa si no está conforme a la voluntad de Dios. Incluso puede ser tener esta debilidad al ser chismoso, problemas con la ira, o incluso no saber cómo pedir perdón. También ven a la fuente de la sabiduría que es Cristo. Si estás pasando por problemas económicos,
La sabiduría que Dios da no significa que milagrosamente va a aparecer dinero en nuestras carteras o en nuestras cuentas, sino que la sabiduría que Dios nos va a dar es para saber administrar correctamente nuestra economía financiera y no volvernos a encontrar en esos problemas financieros nuevamente. Otro ejemplo es una familia cristiana que pierde un ser querido. La sabiduría de Dios no nos dará la explicación del por qué falleció ese ser querido, pero sí nos ayudará a atravesar el dolor afianzados y agarrados de la mano de Dios. Como les digo, habrá cosas que definitivamente van a cambiar, porque es cierto, al ser transformados por Dios hay un cambio. Y puede ser un cambio físico, pero tal vez hayan otras que en nuestras manos no estará el poder cambiar, como les decía el ejemplo del fallecimiento de un ser querido. Pero te aseguro que viniendo a Cristo todo tendrá sentido y te harán enfrentar los problemas dando gloria a Dios. No sé si te ha tocado ir a algún funeral donde los familiares no están arraigados en Cristo. Cuán triste y doloroso puede ser esos momentos, ¿verdad? Las personas se encuentran tan dolidas que en muchas ocasiones hay desvanecimientos, muchas ocasiones hay tanto alboroto y cosa contraria, que también hay dolor estando en un funeral cuando es un cristiano y la familia es cristiana. Obviamente hay dolor, pero las circunstancias también nos vuelven distintas porque sabemos que hay esperanza en Cristo Jesús y que un día volveremos a reunirnos. Ante esas circunstancias que no podemos cambiar, te aseguro que viniendo a Cristo, todo tendrá ese sentido. Y les digo, daremos gloria a Dios. Y Dios, que es generoso, no te dejará de la misma forma. Pablo nos muestra en su carta en Efesios, versículo 15 al 18. Mis hermanos, ya casi termino, no se me duerman, ya casi termino. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. Está Pablo orando por los efesios, pero es también como si hoy en día esas palabras nos las brindaran a nosotros. Y les pregunto, ¿no es hermoso que alguien ore por ti? Es bien bonito, ¿verdad? Es bien bello que alguien ore por ti. Y mira qué dice Efesios 15 al 18. Después que me enteré de su profunda fe en el Señor, y mira, lo podemos pasar como si te estuviera hablando a ti, a mí, a la congregación, a Iglesia Reformada 242. Después que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Les recuerdo, iglesia, les recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Mis hermanos, ¿quién es el pueblo de Dios? Nosotros. Y somos su rica y gloriosa herencia. Y también leamos juntos, mis hermanos, Romanos capítulo 8. ¿Me pueden apoyar? Vamos a leerlo juntos. Y ahora sí, ya con eso termino. Romanos capítulo 8, el versículo 26. ¿Estamos listos? Ok. Juntos, ¿eh? No me queden mal. 1, 2, 3. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Ahora versículo 32 al 39. Sigamos, mis hermanos, dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve
a acusarnos a nosotros? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Siguiente. ¿Nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y es, versículo siguiente, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Que dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y por último, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, ¿verdad? Pablo nos está diciendo, no te rindas. Vas a pasar por problemas. No te rindas. Recuerda la identidad que tienes como hijo de Dios. Y aún si te llegaras a encontrar en problemas, si te llegaras a olvidar de la identidad que tienes, pide sabiduría. Nada podrá separarte del amor en Cristo Jesús. Así hayas hecho algo el día de ayer o el día de antier o incluso el día de hoy que te llevó a tener vergüenza, nada podrá separarnos del amor en Cristo Jesús. Ni tú mismo, ni ángeles, ni demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que puedes ver, ni lo que no puedes ver, nada podrá separarte del amor en Cristo Jesús si eres de Él. ¿Qué te impide venir a Él, mi hermano? Si Él es tu Dios, nada te debe de impedir venir a Él. Y si no lo entiendes, ten la confianza absoluta de humillarte primeramente y de pedir humildad al Señor que te dote de sabiduría para que entonces puedas ser perceptible ante lo que Dios quiere hacer y recordarte que nada te podrá alejar de Él. Con todo ese convencimiento que Cristo está inmanentemente con su pueblo y tienes que enfrentar problemas, ven a Cristo, ríndete a Cristo. Si necesitan sabiduría, como dice el versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no lo reprenderá. No los reprenderá, mis hermanos, por pedirla. Si necesitan sabiduría, tengan la confianza que Él, siendo tu Padre, no te va a reprender por pedirla. Si hay cosas que no entiendes de la Biblia, ten la confianza de rendirte a Cristo. Él no te va a reprender. Por el contrario, Él te va a ayudar a entender sus designios. Pero mi hermano, ríndete a Cristo. Aún así lleves un día de creyente, lleves muchos años como creyente, renuncia a esas malas decisiones, renuncia a esas obras pecaminosas y ven a Cristo. Amén. ¿Te parece si oramos? Vamos a orar entonces. Señor, gloria a ti. Gloria a ti, Padre, porque
Si te tenemos a ti, Señor, tenemos todo. Padre, no tenemos nada, lo único que tenemos es a ti, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, bendito Señor, porque nos recuerdas, a pesar que tal vez conocíamos de ese tema, tú nos recuerdas, Señor, lo bueno que eres. Y que nos recuerdas, Señor, que también enfrentaremos problemas como cristianos. Así como estaba pasando en ese momento, Señor, con los hermanos que estaban siendo convertidos y que estaban predicando tu evangelio, Señor, y que se encontraban apuntados, Señor, a muerte, se mantuvieron fieles. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles. A lo mejor el día de hoy alguien no nos esté apuntando, pero, Señor, muchas veces somos nosotros mismos quienes somos nuestros peores enemigos e incluso nos estamos apuntando, Señor. Y te rogamos sabiduría, Señor. Ayúdanos a buscar de ti, Señor. Haznos humildes. Necesitamos ser mansos ante ti. Y, Señor, solos no lo podremos hacer. Necesitamos de ti. Hemos aprendido, Señor, que nada nos podrá separar de ti y que podemos tener la confianza para poder pedir sabiduría ante ti. Y sabemos que tú no nos negarás eso, Señor, porque queremos ser tuyo. Y tú has sido bueno, Señor, y tú nos has amado primero y te damos muchas gracias por ello, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu pueblo. Queremos rendirnos ante ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a glorificarte. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.